Buenos días a todos. Supongo que mejores para algunos que para otros. No, de verdad me resulta impresionante que estéis aquí esta mañana. Algunos sé que os habéis acostado recientemente. Os habéis acostado antes de tener que levantaros casi, pero luego lo diremos en el cierre. Pero es de verdad muy bonito y muy verdadero que estéis aquí esta mañana. Y presentamos una mesa redonda, que es un coloquio entre amigos en realidad, donde lo que queremos es hacer carne, testimoniar aquello de lo que llevamos hablando desde el viernes por la tarde. Hemos dado vueltas a la educación, nos hemos preguntado juntos, hemos pensado cosas, hemos escuchado qué es educar, qué significa educar, cómo educar, hay esperanza, ¿no? Y hoy lo que queremos decir es que sí hay esperanza, y la esperanza son rostros concretos, personas que se toman en serio la vida, personas a las que les ha pasado algo que les ha animado, que les ha permitido ponerse en juego, complicarse la vida y cambiar alguna cosa. Yo no me enrollo más, van a presentar a nuestros ponentes y luego vamos a tener un tiempo largo de diálogo, de preguntas, de compartir juntos. ¿Me escuchan? Vale. En esta mañana de domingo tenemos el placer de contar con la presencia del rector Daniel Sadá, el escritor Usman Umar y la licenciada Lucía Sánchez. Muchas gracias por formar parte de esta mesa redonda bajo el nombre ¿Hay esperanza en la educación? Daniel Sadá es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. En 2003 culminó su doctorado en Derecho en la Universidad CEU San Pablo y en 2005 publicó su tesis doctoral como libro bajo el nombre Gilbert K. Chesterton y el distributismo inglés en el primer tercio del siglo XX. A lo largo de su trayectoria laboral ha desempeñado los cargos de Director General de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid, Director General de Educación de Fundación Carolina, así como también de Vocal Assessor para Asuntos Sociales en el Gabinete de Presidencia del Gobierno. Desde 2005 es el rector de esta universidad, la Universidad Francisco de Vitoria, así como también el patrono fundador y vicepresidente de la Fundación Integra España, una fundación que apoya a personas en riesgo de exclusión social y discapacidad para mejorar sus oportunidades mediante la inserción laboral. También nos acompaña hoy Usman Umar. Usman Umar nació en 1988 en Ghana y es licenciado en Relaciones Públicas y Marketing por la Escuela Universitaria Formatic Barcelona. En 2018 culminó el Máster de Management of NGO, Dirección y Dirección de ONGs en ESADE. Desde 2012 es el presidente y fundador de NASCO Feeding Minds, una ONG que promueve el acceso a la información y formación de las personas en Ghana, África. En 2005 llega a España, después de recorrer un viaje lo menos sencillo, historia que comparte mediante la publicación de su primer libro, Viaje al País de los Blancos, publicado en 2019. La segunda parte de sus relatos de vida están plasmados en Desde el País de los Blancos, su segundo libro, publicado en 2021. Y hace unas semanas ha publicado su tercer y hasta ahora último libro llamado North to Paradise, a Memoir. Por último, pero no menos importante, tenemos a Lucía Sánchez. Lucía Sánchez es licenciada en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fiscalía General del Estado y el Banco Santander. En 2005 fue seleccionada para participar en la 10ª edición de Becas Europa. En 2018 crea Punto de Encuentro, un proyecto que se basa en la creación de encuentros entre jóvenes para fomentar el diálogo y la conversación. Dicho proyecto fue también su trabajo final de la ELU, de la cual se graduó en 2019. También ha formado parte de otros prestigiosos programas para el desarrollo juvenil como Factoría de Talento, Ruta Quetzal y el Foro Juvenil del Patrimonio Mundial. Desde 2021 forma parte de Empieza por Educar, un programa dirigido a aquellos jóvenes que aspiran a generar un cambio educativo. Por favor, démosle un fuerte aplauso y gracias nuevamente por dedicarnos esta mañana domingo. Ahora Lucía, antigua alumna, nos va a contar también su viaje. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme, sobre todo por poder tener la oportunidad de escuchar a Usman y a Daniel y a vosotros luego con vuestras preguntas y reflexiones. Yo de lo primero que os tengo que hablar es de mi amiga Teresa. Coincidimos por primera vez en Becas Europa, más tarde en la Escuela de Liderazgo, aunque fue en la universidad cuando comenzó como nuestra amistad.
empezamos a tener como conversaciones que no solo me ayudaban a conocerla, sino también a entrar en mi propia intimidad como antes no lo había hecho. Y así hasta el día de hoy, porque cada vez que la veo y conversamos con un café, pues descubro algo nuevo de ella y algo nuevo de mí misma, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que este encuentro, es la amistad, lo que más me permite conocerme y ser yo. Entonces esta experiencia de encuentro que vivimos las dos la queríamos cultivar y compartir con otros, y por eso creamos Punto de Encuentro. Inspiradas en los cafés Newman de esta casa, organizábamos un café al mes en nuestra universidad, la Carlos III, sobre un tema humano, como la amistad, el amor, la soledad, la identidad. Y además éramos muy activas en redes sociales y en nuestro blog, en el que amigas como Luisa, por ejemplo, vuestra compañera de la ELU, compartían su experiencia sobre los temas que tratábamos. Entonces, para mí el sentido último de Punto de Encuentro era mi amistad con T y seguir profundizando en ella y conocer personas juntas. Pero es verdad que en cada café hemos podido ver que Punto de Encuentro tenía mucho sentido más allá de nosotras dos. Porque la gente que venía a los cafés, incluso la gente que nos leía, lo sentía algo como tan especial. Porque nos damos cuenta de que no estamos acostumbrados a hablar sobre los temas, los grandes temas humanos, y no nos han educado en ello. Y tanto en la universidad como en toda institución educativa debería ser algo como tan importante como desarrollarnos en nuestras propias ciencias. También porque cuando conversamos a menudo no salimos de nosotros mismos y reducimos al otro a la imagen que tenemos de él o de ella, y esto nos impide como conocer a la otra persona y poder dialogar. Y también porque vivimos a un ritmo de vida que impide el encuentro, porque el encuentro necesita un tiempo y necesita que estemos donde realmente tenemos que estar. Entonces nuestra experiencia fue lo contrario, como os digo, fue de encuentro, no solo de tolerancia o de cariño, que ya es bonito, sino de amistad, porque coincidió en las dos una acogida sin juicio y una apertura, como si todo lo del otro tiene que ver contigo y estás dispuesto a que te afecte. Por eso en los cafés poníamos un requisito que era abrir la verdad de cada uno al otro, que no significa renunciar a la propia verdad, sino tener la humildad de abrirla para que se produzca el diálogo, porque pensamos que en el diálogo, en la relación, es cuando uno descubre la verdad. Entonces, dialogar no es debatir. Al debatir uno tiene miedo a que su verdad se desestabilice, porque eso implicaría perder el debate, pero en el diálogo, incluso cuando surgen dos puntos, dos experiencias distintas, es una oportunidad para profundizar en nosotros mismos, en el otro y en nuestras relaciones. Y entonces, cuando dos personas coinciden con esa mirada de acogida, es como ese abrazo lo más lejos del encasillamiento, aunque sean distintas, se da ese encuentro. Entonces yo esto lo vivo en mis amistades, lo he visto en Punto de Encuentro, y esto como que me da mucha esperanza. Y luego quería hablaros también de mi corta experiencia, que no llega a un año, como persona que da una educación a otros, ¿no? Todavía la sigo recibiendo, pero yo terminé en la universidad, en la Carlos III, en enero del pasado año, en 2021, desde mi casa en Cantabria por la pandemia, y en ese momento me pregunto yo realmente qué quiero hacer, ¿no? Y no qué se supone que tengo que hacer, habiendo acabado el doble grado en Derecho y Economía, con muy buenas notas además. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Y desde niña a mí me ha movido mucho la educación, por eso que hizo Usman también, de ir a la raíz de las cosas. Y entonces, un día, hablando por teléfono con una amiga de otro programa, de Factoría de Talento, Teresa también, pues me habla de Empieza por Educar, porque piensa que puede encajarme.
Empieza por Educar es una organización que trabaja por la equidad educativa en España, es decir, que todas las personas, nazcan donde nazcan, alcancen un nivel básico de educación y más allá de eso, como todo el camino educativo que puedan, sin importar las circunstancias de las que parten. Entonces, para conseguir esto, tienen distintos proyectos, entre ellos un programa de formación al profesorado de 2 años, en el que hacemos prácticas en centros de alta complejidad debido a pues, que tenemos alumnos con más necesidades por el entorno socioeconómico y cultural del que provienen. Mis prácticas concretamente están siendo en un instituto público en primero de formación profesional básica. O sea que estoy con alumnos de unos 15, 17 años que acaban de abandonar la ESO para aprender una profesión concreta. A la vez que las prácticas, estudiamos el máster para el profesorado becados y recibimos una formación y un acompañamiento por parte de Empieza por Educar. Vienen a observarnos cómo damos las clases y luego nos sentamos y conversamos sobre cómo podemos mejorar lo que ha pasado en el aula. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Empieza por Educar tiene un programa de formación al profesorado si se dedica a la inequidad educativa? Porque una de las causas de la inequidad educativa es la falta de formación del profesorado. Para ser buenos profesores, especialmente en entornos de alta complejidad como los que trabajamos, necesitamos aprender cosas que muchas veces nos enseñan, como elaborar un plan de gestión de aula, por ejemplo. Para que os hagáis una idea, esto implica pensar qué estrategias voy a utilizar para prevenir en el aula las disrupciones. Por ejemplo, dar instrucciones claras. A veces surgen disrupciones porque el profesor no ha dado unas instrucciones muy concretas sobre lo que se debe hacer. O, por ejemplo, hacer una narración positiva. Si veo a alumnos mal sentados, decir, veo a alumnos muy bien sentados, con la espalda recta, con el cuaderno abierto, boli en mano, entonces como que rápidamente se corrige. Tengo que pensar cosas como, cuando veo algo que no es correcto, ¿cómo la voy a corregir para preservar el bienestar del alumno? Es decir, que lo último sea una corrección pública. O qué sistema de normas y consecuencias voy a pactar con mi alumnado. ¿Cómo les voy a explicar por qué es importante tener unas normas y unas consecuencias en un aula? Pactarlas porque se tienen que sentir escuchados en el proceso. Que sean graduales, porque si yo a lo mínimo, mi única herramienta es poner un parte, al final voy a acabar generando una distancia y el alumno se va a encerrar en sí mismo y no es lo que queremos. Y cómo la consecuencia no va a ser la última palabra, sino que luego voy a conversar con él para que ese proceso sea educativo. O cómo voy a planificar clases rigurosas y desafiantes para mis alumnos, sobre todo el alumnado que tenemos muchas veces en sus entornos y en sus familias no tienen expectativas sobre ellos. A nosotros seguramente la gran pregunta era ¿qué vas a estudiar en la universidad? Pero de estos alumnos nadie espera que vaya a la universidad o que vaya a alcanzar el título de secundaria. Entonces, ¿cómo voy a planificar? ¿Cómo les voy a transmitir que tengo expectativas muy altas sobre ellos? ¿Y cómo voy a planificar clases desafiantes? ¿Cómo voy a motivar al alumnado? ¿Y qué nos motiva? Pues al final nos motiva la relación con mi profesor. Cómo me siento querido con mi profesor afecta a la atención que presto en clase. Me motiva conocer por qué es importante para mí lo que se aprende en cada clase, por qué no me puedo perder cada clase. O ser consciente de mi aprendizaje, de que al principio de la clase no sabía cosas que luego al final sí que acabo sabiendo. ¿Cómo voy a asegurarme de que aprenden cada día? ¿Cómo voy a asegurarme que se desarrollan como personas, según la visión que tengo para mis alumnos? Como os digo, estas son como cuestiones que normalmente se aprenden en la práctica, pero que no tendría por qué ser así. Entonces, mi mayor deseo en el colegio, en el instituto, es que sea un lugar donde vivir un encuentro, una acogida. Si todos necesitamos que alguien nos vea para ser quienes somos, imaginad la necesidad que pueden tener alumnos habiendo sido etiquetados como fracaso escolar y perdido la confianza no solo de sus profesores, sino muchas veces de sus familias. Una etiqueta que es injusta, porque como nos decían en el campus de verano, en Empieza por Educar, la diversidad de nuestros talentos nos puede hacer distintos, pero nunca fracasados.
necesitamos alguien que nos vea más allá de nuestro límite, más allá de las cosas que hemos hecho mal, de los errores que cometemos, de nuestra ignorancia, las cosas que no sabemos, por supuesto, más allá del origen del que procedemos, que nos vea sin proyectar en nosotros sus propios deseos, o sea, que nos vean a nosotros y que crean en eso que ven. Entonces, trabajando en entornos de alta complejidad se le añade una dificultad, que es la necesidad tanto de vivir esa acogida como la necesidad que tienen de tener la experiencia de la corrección cuando se pasan del límite. Y esto tiene que ver con las normas de las que hablábamos. Los alumnos están deseando saber qué pasa cuando se pasan del límite. Si no se establece esto, si no hay una disciplina, no solo no les permitimos crecer, sino que además no va a haber un entorno propicio para que se produzca el aprendizaje, ni va a haber una convivencia en el aula, un ambiente de respeto. Ahora bien, esta tensión constante en la que mantenerte cercano, pero a la vez exigente, todo a la vez y con 23 alumnos, es muy sacrificada y es agotadora. Entonces, la esperanza la vivo como un trabajo diario, como una elección que necesita de la paciencia y de la humildad. Siento que cuanto más pacientes y más humildes somos, más capaces de esperanza. La paciencia, porque hay circunstancias que dificultan mucho la esperanza y uno no puede rendirse con ningún alumno. No puede dejar de preguntarse qué puedo hacer yo para llegar a ti. Y la humildad, porque uno como profesor debe ser consciente de su límite, de hasta dónde puede llegar y pedir ayuda. Hay días y semanas que me cuestan mucho, que mi motivación parece que ha desaparecido y que no puedo más con mi cansancio, pero de momento, gracias a otros, siempre voy encontrando fuerzas y eso me da esperanza. También no solo la humildad y la paciencia, sino, y con esto acabo, la capacidad para ver la realidad. Pequeños gestos de los alumnos que a menudo pasan desapercibidos y a mí se me pasan y que esconden una esperanza. Y acabo con algunos ejemplos, como que una profesora reciba un correo de una alumna pidiendo perdón por robarle la cartera, que un alumno que vive en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid, que escucha una canción que dice: la droga me vuelve algo lento, mi cora no late por dentro, voy a morir en el intento, las voces me vuelven violento, coche listo, arma lista, todo listo para ejecutar, te tengo suplicando y sangrando en el suelo, etcétera, etcétera, te diga un día que este cuatrimestre quiere cambiar de verdad y esforzarse, aunque luego no lo consiga. Que una alumna te pregunte cómo haces para hacer amigos porque no sabe. Que un alumno emocionado te diga que hace tiempo que no se siente él mismo y que no sabe qué hacer. Que te den las gracias por preguntarles cómo están y preocuparte por ellos también cuando te la lían. Ver que muchos se ilusionan con unos proyectos de voluntariado que estamos haciendo en tutoría. Y al igual que veo esperanza en gestos de muchos profesores que no se rinden y que no dejan de preguntarse con humildad qué más pueden hacer. Muchas gracias, Lucía. Lucía hablaba de Teresa, Usman hablaba de la Monse y siempre con otros, y un viaje donde uno es recogido y donde le pone en camino hacia otra cosa. Y a lo mejor nosotros nos hemos acostumbrado a ver edificios. Ayer, el viernes que tuvimos Santo Tomás, Daniel nos decía que cada verano, ¿no?, cada vez que venimos en septiembre hay un edificio nuevo. A lo mejor nos hemos acostumbrado a ver esto, a ver profesores, y yo cada vez que escucho a Daniel contarnos de dónde viene la Universidad Francisco de Vitoria, de dónde nace, a mí siempre me resulta nuevo porque me reconozco en esta historia habiendo llegado casi el último. Ojalá os pueda pasar eso también a vosotros ahora, que habéis llegado todavía después que yo. Así que muchas gracias, Daniel, por acceder a estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Juan. La verdad es que después de escuchar a Lucía y a Usman, a mí lo que me apetece es sentarme ahí y con vosotros preguntar, porque tenemos contenido más que de sobra
para lo que pretendía este encuentro, que es ver si hay esperanza en la educación, bueno, esperanza en el mundo, ¿no? Si hay esperanza para la vida, ¿no? Y escuchando a Osmar, y con eso voy a intentar conectar luego con una historia que por otro lado algunos, depende de la edición de Becas Europa que seáis, pues hemos podido charlar sobre esto, pero me impresionaba mucho como tú decías, no sé de qué manera lo preguntabas, pero decías yo, ¿por qué nací donde nací? ¿Por qué tuve que hacer este itinerario y no me vienen a buscar? ¿Por qué en Barcelona me sentí más solo que nada? ¿Por qué también encuentro una familia que me acoge y me permite esto? ¿Por qué estoy pudiendo hacer esto que haces ahora, que es increíble desde tu origen? Y la sensación, bueno, la sensación que uno tiene, ¿no? La realidad es que, además lo decías en un tono que por detrás lo que uno podía intuir es que para eso no hay respuesta. Es que no podemos responder al por qué pasan las cosas, porque es un conjunto de realidades en el que uno se ve envuelto, que realmente puede dar respuestas parciales, tal, pero siempre insatisfactorias. Sin embargo, hay una pregunta que va pegada a esta, que sí depende de nosotros y que ha estado detrás de toda la exposición de Osman y de Lucía, que es la pregunta del para qué. El para qué sí depende de nosotros. Y en un momento dado, tanto Osman como Lucía nos han contado pues para qué están queriendo emplear su vida. Quieren responder, porque depende de ellos, el para qué. Que esto sonará porque lo tratamos mucho y seguro que lo tratáis en Becas Europa y luego en la ELU de alguna manera. Bueno, y además porque esto es algo que todos llevamos dentro. Y yo he hecho 28 años atrás, cuando empezamos con una asociación en la universidad, unos cuantos jóvenes que éramos peores que vosotros. No, ninguno era brillante, ninguno tenía un expediente, ninguno pertenecía a una familia con posibles. La verdad, éramos muy del montón. Pero si intento buscar la respuesta, el por qué se nos ocurrió empezar algo, la verdad es que no lo sé responder, como acabo de decir y como le pasa a Osman y le pasa a Lucía. Pero sí me doy cuenta de que por algún motivo lo que compartíamos, aquel grupito de gente, sobre todo la Complutense, pero de alguna otra universidad, lo que sí compartíamos es que queríamos responder a la pregunta del para qué. Que no nos satisfacía hacer lo que hacía todo el mundo, que lo hacíamos muy bien porque nos divertíamos mucho, ligábamos un montón, intentábamos, entonces se viajaba menos, pero intentábamos algún viajecito, cada uno tenía, si el que no tenía su moto tenía su equipo de música, o tenía, en fin, las cosas con las que un chaval de 18, 19, 20, 21 años se divierte, y esto se nos daba muy bien, pero nos insatisfacía. Teníamos la sensación, pues esa sensación de que luego lo maduras de otra manera, pero te planteas que la vida nos es dada para algo. Y no nos es dada solo para divertirnos, porque en el fondo la diversión está muy bien, pero es una consecuencia que tiene que suceder otras cosas. O sea, la vida nos es dada para algo. Y encima la vida se vive una sola vez. Entonces, cada minuto que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, estamos aprovechando o dilapidando nuestro tiempo. Y el tiempo, como bien decíamos también al principio, es el regalo más grande que tenemos, porque es lo único que no se recupera. Tú puedes perder 1 millón de euros y a lo mejor lo recuperas si tienes suerte. Puedes perder un amigo, a lo mejor lo recuperas. El tiempo no se recupera. Y es el gran regalo que tenemos, porque es lo que nos permite vivir. Entonces, bueno, el caso es que ese grupo de amigos muy del montón, que nos planteamos qué hacemos, qué podemos hacer para responder a la inquietud de ese para qué, de que nuestra vida tenga sentido, más allá de estar preocupados por nuestro ombligo, nuestra diversión, nuestros amiguitos, nuestro plan, de sacar la carrera, tal. Estas cosas que todo el mundo tiene que hacer, pero, no sé, en un momento dado dices, tiene que haber algo más. Yo, las posibilidades que tengo y lo que soy, por más gris que sea, o más vulgar, o más del montón, pues será para hacer algo con mi vida.
también con personas clave que en esos momentos se cruzaron en nuestra vida y nos pusieron un foco sobre eso. Nos dijeron en un momento dado, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Macho, ¿tú para qué? Lo que tengas, poco o mucho, ¿para qué lo tienes, no? Y bueno, y la decisión que tomamos fue que ya que estábamos, ¿qué hacíamos? Pues estudiar. Nos tocaba estar en la universidad. ¿Y qué hacíamos? Pues estar entre jóvenes. Nuestro ambiente era la gente joven, ¿no? Y por otro lado vivíamos en una España, la España de la movida, de una planicie de pensamiento total. Tú ibas por las universidades, por los pasillos y tal, no había un cartel que no fuera alguna pintada política que quedaba de los años anteriores y nada más. Y todo el mundo estaba como... España estaba despertando entonces al socialismo, era la época de Felipe González y de tal, nadie se atrevía a pensar nada, no se sabía si lo atrás había estado mal, si lo que venía estaba bien, no se sabía qué pensar. Entonces, en el fondo era de divirtámonos y que no nos compliquen la vida. Esto es lo que había en la universidad. Y dijimos, bueno, esto habrá que agitarlo, ¿no? Habrá que hacer algo, porque este encefalograma plano en la universidad, que se supone que estás para buscar la verdad, para buscar las inquietudes, para ver cómo cambiar el mundo y tal. Bueno, y decidimos hacer una asociación para gente joven, que en el fondo fue para gente joven en la universidad, porque era nuestro entorno, que inquietara, que removiera, que provocara. En realidad este era el objetivo. No se dio mal y entonces aquello creció mucho y os voy a hacer el cuento corto. Y en un momento dado, con una asociación ya que encima se juntaba con otras que también nacieron entonces, con otros orígenes, nos dimos cuenta que era posible agitar a la universidad pública, la masificada y adormecida y elefantiásica universidad pública. Era posible hacer algo, me ha recordado mucho ahora hablando tú de la Carlos III, hace un punto de encuentro, bueno, pues era posible hacer algo y que mucha gente dijera, oye, sí, yo quiero hacer algo más que estudiar y que salir los fines de semana y tal, ¿no? Tuvimos mucho éxito y tal, y en un momento dado, pues los mismos del montón, esos que éramos y que seguimos siendo, en un momento dado, pues dijimos, bueno, oye, y si esto lo hacemos por la universidad pública, ¿por qué no montamos una universidad? ¿Por qué ese concepto de educación que es capaz de transformar el mundo, porque esto es lo que tiene la educación en su ADN, ¿por qué no lo convertimos en universidad? Y iniciamos un camino también muy largo y que no os cuento, pero que bueno, que ha terminado en esto. Y que esto me permite conectar bueno, y muchos de nosotros seguimos aquí. Yo me vine, no en el 2005, de hecho me vine en el 2003, llevo 19 años aquí, que todavía no me lo creo. Estuve en la fundación de la universidad, luego me fui 8 años a la administración pública y luego volví aquí como rector y esto me sigue pareciendo nuevo. Y la cosa es que estoy aquí con mis amigos de entonces, porque aquellos que empezamos pues aquella asociación y tal, pues ahora uno aquí es director de posgrado, el otro tal, o sea que todavía estamos algunos de ellos y luego otros muchos que se han sumado a esta aventura. Y esto me hace miraros y decir, y preguntarme, ¿por qué nació aquella asociación? ¿Por qué nació aquella universidad? ¿Por qué esa universidad, un momento dado, se reúne con el Banco de Santander, con el presidente Botín entonces, y piensan en hacer un programa para aquellos que podrían cambiar la universidad antes de que sean universitarios, y surge Becas Europa? ¿Por qué Becas Europa pues tiene éxito y funciona y luego pues se nos ocurre hacer una ELU para los que estáis en Becas Europa? ¿Y por qué estáis aquí? Pues a esto no podemos responder. Esto se juntarán muchas razones en la trayectoria vital de cada uno. Pero sí podemos hacernos la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué estáis aquí los que disfrutéis muchísimo con Becas Europa y los que no en su momento y con la ELU ahora y los que no tanto? Los que habéis aprovechado muchísimo esta oportunidad y los que no tanto. Los que sois formadores, directores y tal, y os toca hacer esto por profesión, pero lo hacéis también por vocación. Cada uno de los que, Osmar y Lucía, que nos acompañan hoy. El para qué es un martillo constante que tenemos en la vida. Y que la única solución de que ese martillo no nos haga cisco es plantarle cara y responder. ¿Para qué me es dada la vida? ¿Para qué tantos talentos? Porque todos vosotros pues, estáis aquí seguramente porque sois muy talentosos. ¿Para qué
los amigos que me caen en suerte, las personas en las que me puedo ayudar, las amistades profundas que me hacen crecer y me hacen madurar. ¿Para qué? Y esto hay que responderlo. Por un lado, nunca se responde del todo, porque es una respuesta en gerundio permanente durante la vida, y creo que lo más valioso es no tapar esta pregunta. No tapar esta pregunta, dejarse conquistar por el asombro, del que nos ha hablado Osmar, que fue el que tiró de él para salir de su aldea y buscar a ese hombre blanco y la explicación de por qué un pájaro que vuela y tal, dejarse permanentemente provocar por el asombro de la vida y decir, ¿para qué? Y si tengo que decir por qué nuestra respuesta, bueno, en qué dirección fue nuestra respuesta al para qué, y me atrevo a hablar por mis amigos, que después de tantos años esto lo hemos comentado mucho, ahora, con palabras de ahora, entonces lo formularíamos no sé de qué manera, pero la intuición que siempre tuvimos y que alguien nos imprimió o nos dejó ver es que en el orden del ser las cosas funcionan justo al contrario que en el orden del tener. En el orden del tener, tú metes la mano al bolsillo y si te sacas 10 euros y los das, los pierdes. En el orden del ser, en la vida, pasa como en el pozo del agua o en la leche materna que alimenta al niño, que es que cuanto das, más tienes. Y como lo que nos hace como personas, lo que nos permite responder a la pregunta del para qué es el orden del ser, una clave que alguien nos hizo descubrir es que si queremos responder bien desde el orden del ser la pregunta del para qué, hay que darse, hay que dar la vida, hay que poner en fecundidad los talentos, que viene muy bien porque es justo de lo que acabamos de ir a hablar a Lucía y a Osman. Uno tiene que ver cuáles son sus talentos, cuál es su vida y cómo quiere responder, pero si de verdad uno quiere, pues al final, llenar la felicidad a la que estamos llamados, ese anhelo que todos llevamos, la única manera es dándose, o por lo menos, no sé, yo creo que como respondimos nosotros en aquel momento inicial y aquellos años iniciales y hemos ido respondiendo, es con la sensación de que como seguro no nos equivocamos, es dando nuestra vida, o intentando dar nuestra vida, o buscando en cada momento, con mi vida, con mi circunstancia, en mi pueblo, en mi universidad, en mi España, en mi tal, qué significa para mí darme y ponerme en juego. Y tengo que decir que muchos años después, yo por lo que doy gracias a Dios es porque me haya permitido hacerlo en el mundo de la educación, en el sector de la educación, verdaderamente la educación, me encanta eso de que con cosas pequeñas, personas pequeñas y en lugares pequeños es lo que cambia el mundo, y así es. Que no os aturdan los discursos y los mensajes que hay tantísimo por ahí de que esto se acaba, de que esto es un horror, de que no hay nada que hacer, de que el mundo está peor que nunca. Una frase que nos gusta recordar mucho, que decía Newman, es que el hombre de cada tiempo se piensa que el suyo es el peor. Así es que no os preocupéis. No, este no es el peor de los mundos, seguramente muchas cosas es el mejor que os toca vivir, y probablemente si estamos en un punto de inflexión, de agotamiento, de un mundo que buscaba la felicidad en lo material y en cosas tal, y es un espejismo del que estamos saliendo, y estamos en búsqueda de darnos cuenta de que la felicidad está en el orden del ser, no en el orden del tener. Y esto a mí me parece una buenísima noticia, pero estad seguros de que lo poco o lo mucho que hagáis, las grandes cosas que montéis o proyectos que emprendáis para cambiar el mundo, para responder a esa ansia de poneros en servicio, las grandes cosas o las pequeñísimas, os puedo asegurar que todas merecen la pena. El avance de la humanidad se ha construido a base de las pequeñas cosas y a base de la pedagogía de los pequeños pasos. Y esto merece la pena siempre. No juzguéis vuestra aportación o vuestro compromiso o si merece la pena o no por si sois capaces de hacer algo muy grande, muy vistoso, cuantitativamente voluminoso o no.
lo importante es lo cualitativo y lo importante es la capacidad que tengáis de tocar en el encuentro, tocar el corazón de alguien, la vida de alguien, porque además cuando uno toca es tocado y vuestra vida también cambiará. Entonces, bueno, este resumen rápido, porque no hay tiempo para otra cosa, pero que os dejo es que si os sentís así, o sea, si sentís que de verdad queréis que vuestras vidas sean fecundas y en una fecundidad que no es para uno mismo sino para los demás, poneos de rodillas a dar gracias para empezar, porque esto es una suerte. Hay mucha gente que no tiene posibilidad de sentir esto. Hay mucha gente que no es capaz de darse cuenta de que ha recibido muchísimo y que tiene que dar muchísimo. Esto ya es una cosa para decir, gracias Señor, o sea, que es suerte de las cosas que me pueden pasar, esta es una maravillosa. Y luego, que os tiemblen las piernas. Que os tiemblen las piernas. Porque de repente decir, he recibido mucho, tengo que dar mucho, ¿y esto cómo se hace? ¿Y hasta qué punto lo hago? ¿Y cómo oriento mi vida y mis posibilidades y mi compromiso para que esto suceda? Es para que tiemblen las piernas, porque la vida es una cosa que es difícil de vivir. Lo más difícil, como dice Alejandro Sanz, lo más difícil de la vida es vivir la vida, o algo así, ¿no? Hay una canción preciosa, que ahora no me acuerdo, que es difícil vivir la vida, sobre todo cuando uno la quiere vivir así. Vivirlo desde lo inmediato, desde tengo más y con eso creo que voy a ser más feliz y lo controlo todo y soy muy listo y entonces me va bien y tal, esto es relativamente difícil. Pero cuando uno se quiere poner en juego y dice, ¿qué hago con mi vida? Responder eso es para que os tiemblen las piernas. Y bienvenidos al club si os pasa. Muchas gracias. No sé si os ha pasado, escuchando tanto a Osman como a Lucía como a Daniel, que antes de pensar en preguntas o en comentarios, ¿no? O sea, cuando algo es verdadero, cuando uno ve, escucha algo verdadero, como que se enciende algo dentro, ¿no? Y uno quiere moverse, ¿no? Como que le sale moverse. A mí me salen muchísimas preguntas, antes me sale el movimiento, pero me salen muchísimas preguntas, pero no quiero dejaros a vosotros, tenemos 40 minutos para que participéis, para que dialoguéis, para que preguntéis, para que pidáis consejo, así que adelante, o incluso entre vosotros, si queréis, que Daniel ha dicho que quería sentarse allí y hacer preguntas, también estamos abiertos. Iván, bueno. Hola, buenas. Soy Iván, de segundo de la EO. ¿Se escucha esto? Vale, genial. Bueno, pues soy Iván, de segundo de la ELU. Y bueno, Osmar, quería agradecerle, o sea, estoy muy agradecido porque haya podido contar su historia, porque realmente ha sido muy inspiradora. Y tenía una pregunta para usted, y es, justo porque estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho de que querer es poder, pero creo que justamente para llegar a este querer hay que hacer un proceso que no es fácil, y creo que todos los que estamos aquí estamos en un proceso de buscar ese qué es lo que queremos hacer, para una vez sepamos eso que queremos y que nos motiva, poder conseguirlo. Entonces, más allá del asombro, me quería preguntar qué era eso que le motivaba y que con todo el sufrimiento y cuando estaba caminando por el Sáhara, qué se le veía en la mente para decir voy a seguir caminando y voy a seguir hacia adelante y voy a conseguir pues todas las cosas que me propongo. Y bueno, una segunda parte también, que es otra pregunta que seguramente le habrá pasado por la cabeza alguna vez, y es, ¿usted cree que si hubiese nacido en Barcelona, como alguna gente de aquí o en algún otro lugar de España, hubiese sido más feliz? ¿O el haber vivido esa experiencia la ha enriquecido y justamente pues le ha permitido una felicidad mayor por estar, por ejemplo, aquí contando su historia y ayudando a otra gente que, como usted, pues ha tenido que pasar una infancia mucho más difícil que nosotros? Muchas gracias. Gracias, Iván. Te agradezco muchísimo porque realmente
No es la primera vez, sí que es verdad que estas preguntas, estas, digamos, dudas o pensamientos me han pasado más de una vez por la cabeza. Si hubiera nacido en Madrid, en Pozuelo, en un barrio como Pozuelo, por ejemplo, hubiera acabado haciendo lo que estoy haciendo, hubiera sido la persona que soy ahora o hubiera sido otra persona totalmente distinta. Podemos hacer muchas hipótesis, pero la verdad absoluta no la tenemos. Podemos suponer, pero lo que sí te puedo decir es que desgraciadamente el ser humano siempre necesitamos un espejo para darnos cuenta realmente quiénes y cómo somos. Yo tuve la mala suerte o la gran suerte de sobrevivir en aquel recorrido, pero vivirlo, te puedo prometer que no es nada fácil, pero tú tienes la gran suerte de conocer a alguien que ha vivido una realidad tan cruda para que tú puedas reflexionar y reconocer lo afortunado que eres por la vida que has tenido, por los padres que has tenido, por la universidad que has podido acceder. Dicho esto, yo creo que me llena de un auténtico orgullo de lo que he vivido, no por quién soy, sino que de alguna forma este espejo ayuda a otros para que se den cuenta. Y no hace falta que tú también tengas que vivir el desierto, lo que yo viví, para valorar la suerte que tienes para tener acceso a la educación. Es verdad que si hubiera nacido aquí, seguro, lo más probable es que no hubiera tenido este valor a la educación y las oportunidades, las cosas tan pequeñas como lo que valoro hoy, seguramente no lo valoraría igual. Pero lo importante es que la felicidad no está fuera, está dentro tuyo. Si de verdad crees que si tengo el último iPhone voy a ser más feliz, estamos muy perdidos. Porque hoy tienes el iPhone 16 y mañana tendrá el iPhone 99. Nunca va a acabar eso. Y hay 1000 ejemplos que demuestran que realmente la felicidad no está fuera, está dentro tuyo. De hecho, hay una imagen que no llegué a poner porque había que ceñirme el tiempo. Y ves niños, mis compañeros, bueno, otros niños, acabo de volver de África el domingo, la semana pasada volví de Ghana, el domingo de la semana pasada, ¿no? Y ves que con lo mínimo los niños van felices, contentos, sin zapatos, corriendo, riendo mucho más que muchos otros niños de otros lugares del mundo. Y son pequeñas acciones que te demuestran que la felicidad, el más feliz, no es quien más tiene, el que menos necesita. Esa es mi opinión. Pero respecto a la felicidad, creo que la felicidad no está fuera, está dentro de cada uno. Si no estás feliz estando aquí o pensando que cuando estoy en Harvard voy a ser más feliz, lo siento mucho. No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias, Iván. Vale. Hola. Bueno, muchas gracias a los tres por compartir vuestras historias porque, son historias muy con mucha esperanza, pero también con mucho sufrimiento y contrariedades y mucho esfuerzo, cada una pues en su situación. Y, mi pregunta es, ¿hay belleza detrás de todo ese sufrimiento y de cada contrariedad? Y si la hay, ¿dónde o en quién se encuentra? Wow.
Bueno, no sé, Lucía, si quieres contestar. O si hay belleza detrás del sufrimiento. ¿Quieres? Yo creo que sí, sí que hay belleza. Sí que es verdad que durante el momento, obviamente no ves otra salida, no ves, es difícil ver la esperanza o seguir con la esperanza, pero sí que es verdad, al menos yo creo que en todo se aprende. Hasta incluso las historias más difíciles, siempre acabas obteniendo una lección. Creo que fue ahora no me sale el nombre, fue uno de esos dictadores y tal, que decía una frase que perdona la expresión, bueno, que la batalla realmente perdida es aquella que nunca se llegó a realizar. No batalla como guerras, perdón, no me mal explicáis, o sea, batalla en el sentido de que cualquier dificultad, experiencia que vivimos, siempre aprendes algo de ello. Aunque no hayas llegado al final, no hayas logrado lo que tú esperabas, pero al menos has participado y eso ya es un aprendizaje. Entonces yo sí que opino que sí, en esas experiencias, por lo más crudo que es, pero siempre hay pues algo que cuesta sacar, sobre todo durante el proceso, pero finalmente, cuando llegas al final te das cuenta que todo aquello te acompañó a llegar a donde estás, por lo tanto, algo de belleza sí que te ha aportado, o alguna aportación sí que has obtenido en ello, al menos en lo que yo he vivido. Hay 1000 razones para estar escondido en un rincón, acusando a la humanidad, acusando a los mafiosos, que yo he sido lo peor de no sé qué, que me ha tocado la peor lotería del mundo, que he nacido en tal, que me hubiera servido. O sea, acabar odiando no solamente los mafiosos que me han maltratado, sino que al llegar a España estuve viviendo en la calle durante 2 meses. Estamos en Europa. Ahí somos los padres del Consejo de los Derechos Humanos. ¿Dónde está? Pero la rabia de que me hubiera servido estar con la rabia acusando, no me hubiera servido, al menos en mi opinión, creo que no me hubiera servido de nada. Por lo tanto, yo creo que a pesar de todo hay que buscar siempre la belleza y lo positivo, ¿no? en todo. No sé si eso es lo que buscabas. En mi caso, bueno, ahora, en mi caso veo en el durante, cuando estás un poco como en ese pozo, veo la belleza de pues vivirlo todo, de vivir la realidad tal cual es y no intentar forzar nada. Es decir, si me toca vivir esto porque no llego a algo o porque me han respondido de tal manera o las 1000 circunstancias que te toca vivir, pues es lo que me toca vivir. Porque es la realidad, ¿no? Y lo que está en mi cabeza no es la realidad, lo que a mí me gustaría. Y eso en el durante. Y luego también veo la belleza de salir de ahí gracias a otro, de pegarte a la esperanza de otro, a la visión de otro. Y ver como... veo belleza en ver como lo limitado que tú eres, sí, pero como la suerte que tienes de estar donde estás. Yo, sumándome un poquito a lo que decís, creo que el sufrimiento es un crisol, el sufrimiento con sentido, porque hay sufrimiento sin sentido que te lleva al peor de los agujeros, pero el sufrimiento con sentido es un crisol para el descubrimiento de la belleza. O sea, es algo necesario y preparatorio para que uno descubra cosas que sin sufrimiento y sin esfuerzo y sin tener que ser paciente con la realidad y decir, no entiendo esto, pero aguanto, soy coherente con la decisión que tomé a pesar de que me está costando muchísimo, a pesar de que me está
originando desencuentros, en fin, las cosas que a uno le pasan cuando apuesta por la vida y decide pues, el viaje que dio Osman, el no seguir la trayectoria normal del eje en que he estudiado Derecho y Economía y de repente estar en Teach for All y estar dedicando tu vida a chavales, en fin, con dificultades. Bueno, pues cuando uno toma esa decisión, necesariamente el sufrimiento aparece. Si es consentido, el sufrimiento es un catalizador, un crisol, un potenciador de la vida enorme. Y os pongo un ejemplito que es de hace unas horas que viene muy al pelo. Ayer tuvimos, como decía Juan, la jornada de Santo Tomás y pues 800 o 900 profesores, tal, nos reunimos, es el día del año que nos reunimos todos y nada, y salió, y yo en mis palabras recogí el que sé que esta comunidad, los profesores, pero particularmente los profesores, vienen derrapando en la curva. Han sufrido mucho estos 2 años porque esto del híbrido y del tal cual, vosotros lo habéis padecido como generación de estudiantes, pero los profesores, los que se lo toman en serio, de verdad han padecido mucho y sobre todo están muy saturados, muy sobresaturados de todo. En fin, Juan, que es profesor, podría dar tal, pero cuál. Lo dije, y también otra persona que habló pues dijo, oye, también bendito sufrimiento, ¿no? O sea, o bendito cansancio, ¿no? O sea, porque qué suerte podernos cansar por esto. Y en este contexto de tensión, ayer me manda el director de uno de nuestros grados, me manda un mensaje a las 12 de la noche, porque había el sábado, perdón, el encuentro de Santo Tomás fue el viernes y ayer sábado había jornada de puertas abiertas y vinieron 1000 y pico familias aquí a conocer la universidad, a enterarse y tal. Y luego se reúnen primero segmentos y luego por grupos. Y en el grupo del grado de este director que te explicaba, él siempre empieza diciendo, bueno, ¿quiénes sois para conocernos? Pues, ¿quiénes sois y por qué estáis aquí, ¿no? ¿Qué esperáis de esta charla de presentación? Y entonces, una niña levanta la mano, bueno, le pregunta, ¿y tú quién? Dice, pues yo soy Anastasia y soy ucraniana. Entonces Felipe se queda, dice que se cortaba el ambiente con cuchillo, o sea, todo el mundo se quedó, eres ucraniana. Y entonces dice que espontáneamente de todos los que estaban ahí, las familias que había de tal, pues todos lo aplaudieron, ¿no? Porque además no sabemos bien cómo había llegado y tal. Y la siguiente pregunta fue, bueno, pues, ¿y qué esperas de mí? Porque él suele preguntar, ¿qué esperáis de mí como director? ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué esperáis? Y dijo, yo solo quiero una cosa, dice, yo quiero ser feliz. Entonces ya, claro, el mundo, o sea, diciendo, ostras, porque claro, el momento es que es muy tenso, es que los ucranianos los tenemos todos metidos aquí diciendo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues aquí hay una que no sabemos cómo ha llegado hasta aquí, que quiere estudiar arquitectura y que quiere ser feliz. Y Felipe me escribía por la noche y me decía, después de 18 años aquí, creo que lleva, o no sé cuántos, hoy renuevo, y después de un año muy duro y de estar saturado y de haber discutido con mi mujer por no sé cuántos y de tal, hoy renuevo mi vocación y todo este sufrimiento merece la pena por esta belleza. O sea, esto me venía a decir. Todo este sufrimiento merece la pena por esta belleza. Hoy renuevo mis 14 años y lo que me queda hasta la jubilación, estaba el hombre pues como impactado o feliz de que de repente se le cruza la oportunidad de algo que la educación te permite y que alguien buscando educación y buscando la felicidad en la educación se te pone a tiro para hacerlo. Hola, de nuevo, soy Mariana, de primero de ELU. Y primero, gracias por vuestros testimonios, han sido súper idóneos para replantearnos muchas cosas, o por lo menos ha sido en mi caso. Y algo que quería escuchar, una opinión de los tres, en cual pueden incitar al diálogo entre ustedes y llegar a una respuesta en conjunto, es sobre el para qué. Los tres hablaron del para qué y de la importancia que tiene, más que preguntarse el por qué. Entonces, mi pregunta es, una vez que consigues el para qué, ¿cómo no renuncias a ello? El seguir, ¿qué es lo que motiva a que siempre estemos buscando el para qué y no nos vayamos a los lados? Gracias. Bueno, en mi opinión, yo creo que en mi caso,
era bastante obvio que, claro, pasando después de todo lo que pasé de un día a otro, volví a nacer de alguna forma. Entonces, para mí, el para qué me ayudó a entender cuál era mi propósito de vida. Yo creo que cada uno de nosotros que estáis aquí, cada uno tiene una razón de ser. No estamos aquí para pasear y ya está. Tienes un propósito en esta vida, o más de uno. Es duro, a veces me costó aceptar que todo el sufrimiento que sufrí sirvió para descubrir cuál era mi propósito. ¿Por qué había llegado con vida? Y una vez que, después de unas profundas reflexiones, llegar a descubrir el propósito de vida, entonces el para qué, de alguna forma es como si ya tiene gasolina suficiente para todo el resto de la vida. Si realmente es tu propósito. Al menos, en mi opinión, creo que la energía, la gasolina que me ayudó a pasar toda esta fase hasta hoy y lo que me queda es el absoluto convencimiento que he llegado a esta vida, he logrado pasar todas estas incertidumbres, he logrado todo esto por cumplir mi propósito de vida. Y eso creo que cuando de verdad lo logras descubrir, no hay quien te pare. Al menos en mi opinión. Porque claro, si alguien dice que llegaría a estudiar 2 idiomas, yo aprendí a sumar y restar en España con 18 años. Y solo 6 años llegué y no soy superdotado, yo soy más tonto del mundo. Lo que pasa es que soy aplicado. Pero como que descubrir realmente que mi propósito de vida es dar voz, evitar que otros no vengan. ¿Y cómo vas a dar voz si no hablas tu idioma? Entonces, claro, es que el propósito es fundamental, al menos en mi opinión. Y deseo que cada uno de vosotros encontréis vuestro propósito en esta vida, porque cuando lo encuentras, entonces no hay quien te pare. Puede llover, puede nevar, viento, mareas, lo que quieras, pero saldrás de ello. Yo siento que cuando decido, por ejemplo, empezar en Empieza por Educar, yo tampoco tenía clarísimo el para qué. Siento que lo voy descubriendo a la vez que voy conociendo más a mis alumnos y sus realidades. O sea, en ese sentido me pasa un poco con el porqué, que veo muchas razones. Entonces, ¿para qué yo estoy ahí? Pues para que, primero, porque a mí es una posición en la que me permite como darme con facilidad. O sea, me siento como muy yo en ese lugar. Y así como me costaba encontrarme en el derecho y la economía. Tampoco sé decirte por qué, se me ocurren razones, pero como nada definitivo. Y el para qué, pues no sé, lo voy descubriendo. Pues yo te diría que, entendiendo esto, pero hay drogas buenas. Y el o sea, una vez que uno descubre que la pregunta por el propósito hay que responderla y se pone a responderla, es una droga que no te deja. Que no te deja ya, o sea, porque la recuerdas y recuerdas qué significa vivir una vida con sentido, una vida con propósito e intentar responder, que tiene que ser las dos cosas. No solo es hacerse la pregunta, sino decir, bueno, y yo me pongo a responder la pregunta o la aparco. Si la aparcas, eso te deja una insatisfacción permanente que no puede ser. Pero si has sido de los que tú o alguien te ha ayudado a hacerte la pregunta de para qué te has dado la vida, para qué los talentos,
responderlo es como una droga. Dicen que los que hacen mucho deporte todos los días y tal, es como una droga que el día que no haces deporte te está faltando algo, ¿no? Bueno, pues esto, y por otro lado también, que la verdad, dicho así muy caseramente, yo en mi caso al menos, el que pudiera descubrir, el que tuviera la suerte de que alguien me hiciera plantearme esta pregunta e intentar torpemente, y cada uno con sus limitaciones, pero responderla, o estar respondiéndola siempre, ha hecho que la vida me devuelva tanto, y tengo una mujer tan maravillosa, unos hijos tan maravillosos, un trabajo tan maravilloso, unos amigos tan maravillosos, una misión tan maravillosa en la que estoy, que es que digo, me quedo como estoy, o sea, esto no lo cambio por nada. ¿Cómo sostenerte en el para qué? Pues dándote cuenta de que te lleva a lo que quieres, que es una vida plena. O sea, la plenitud solo se puede encontrar cuando uno responde a su propósito y vive con propósito. Digo, creo que hay que darse cuenta, además, por lo que ha contado Daniel antes de Felipe, por la Monse, por Teresa, que es verdad que hay momentos de desánimo, ¿no? Y que es verdad que es una gasolina muy fuerte, y que hay momentos en los cuales la compañía, ¿no? Los amigos, la gente que está, la familia, los hijos, y ver el bien que produce aquello que haces, que a uno le sorprende, ¿no? Como algo que va más allá de la acción propia, ¿no? Como que excede lo que uno hace, también es una gasolina muy fuerte, ¿no? O sea, cómo uno puede mantenerse en el bien, pues efectivamente, porque tiene un propósito, porque tiene un para qué, porque lo ha descubierto, porque alguien se lo ha... y porque en el camino nos acompañan otros. Y porque alguna vez seré yo el que levante al que está desanimado, pero yo también soy levantado cuando soy desanimado, ¿no? Wow. Esteban. Buenos días, yo soy Esteban Villegas de primero de ELU y lo primero agradecer las 3 ponencias porque son súper inspiradoras y veo pues unos testimonios que invitan a profundizar en un montón de ámbitos, ¿no? Y mi pregunta, que bueno, la planteo tanto a los 3, pero creo que me suscita especial curiosidad por Usmar, que es, ha hablado sobre que para poder actuar necesitamos actuar sobre el origen, ¿no? Sobre las causas y no sobre las consecuencias. Pero, claro, ¿cuál es la causa de todo esto, ¿no? ¿Por qué se repiten estas historias y por qué hay que estar contando estas historias si no deberían ocurrir, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo ello? Y si esa causa tiene que ver con la educación, ¿por qué estamos educando mal? ¿Qué falta en esta educación? ¿Y por qué hay tanta polarización, ¿no? ¿Por qué este testimonio, si se lo contara a otra persona, lo rechazaría completamente y podría resultar tan chocante que se descarta? Y porque eso lo vivo, ¿no? Eso se puede vivir perfectamente. Testimonios de personas que, al escuchar esto, la primera reacción es el rechazo absoluto de esta situación. Y yo creo que eso, al igual que escuchar esto puede darme esperanza, al otro me desola un poco. Y querría saber cuál es su visión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un tema muy interesante lo que cuentas, pero yo sinceramente por eso es profundamente, primero lo que he hecho es agradecer el tiempo que me habías regalado, porque permitir un escenario a personas tan distintas, con historias diferentes, para poder compartir escenarios como esto, es la base del cambio. Si tú y yo no podemos encontrar un momento como esto para hablar, apaga y vamos. Se acabó. Porque tu realidad es lo mejor, mi realidad es lo mejor. Y si no podemos permitir cada uno el orgullo personal o lo mejor de cada uno y permitimos, oye, vamos a sentarnos, vamos a compartir, vamos a conocernos, entonces no hay nada que arreglar. Pero el hecho de tener acceso hoy aquí, ya estamos solucionando, cambiando el mundo. Vengo de la selva, así que tengo ejemplos a veces un poco... Pero yo os preguntaría, imagináis, los que sois animalistas, perdón, me perdonáis, pero imagináis
que llegas a tu casa y el comedor tienes un elefante. ¿Cómo comerías un elefante? ¿Dónde empiezas? Los problemas del mundo es como un elefante en el comedor. Hay que pensar globalmente, actuando ¿dónde? Cuando más local mejor. ¿Cómo se come un elefante? No he dado respuestas. Es tan sencillo como a filetes. Claro, no existe un sartén en el planeta donde puedes meter un elefante entero. Es imposible. Entonces, ¿cómo se hace? Pues un filete detrás de otro. ¿Verdad? Esto es la realidad. Problemas, hay un montón, hay muchas. ¿Por qué creo que la diferencia entre las causas y efectos es importante? Pues creo sin duda que si yo tengo una mala hierba en el jardín y no quiero que crezca, y cojo una hacha, lo que sea, y lo corto por arriba, ¿qué pasará? Volverá a brotar. Y mañana volverá a cortar. ¿Y qué ocurre si la acabas desde las raíces? Que ya nunca más brotará. Pues lo mismo. La educación es una auténtica esperanza en la humanidad. Es el único cambio real. Lo que te he contado, hoy estoy aquí porque estudié. ¿Te has preguntado dónde están mis compañeros de patera? Tú tienes compañeros de colegio, compañeros de universidad, compañeros de trabajo. Yo, aparte de todo esto, también tengo compañeros de patera. ¿Y dónde están? ¿Por qué no han escrito libros? ¿Por qué no están en la tele? ¿Por qué no tienen un programa en la Radio Nacional de España? Porque no han tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, gracias a que tú y yo podemos hoy entablar esta conversación, ya estamos cambiando el mundo. Te lo prometo que mañana en el tren ya no mirarás el negrito igual que cuando vienes hacia aquí. Porque ya has conocido un negrito que viene en patera y no viene a robar. Tiene talento. Busca exactamente lo mismo como tú. Esto es la base del cambio. ¿Por qué llevamos más de 76 años enviando toneladas de arroz y comida y ayuda humanitaria al África y hoy siguen llegando cadáveres en la costa? Pues porque no hemos focalizado en la solución real. He puesto un ejemplo real, la imagen. Mi hermano pequeño, dispuesto a vender las cabras gallinas para seguir mis pasos hasta Libia y también subir la patera. Le digo, oye, alimenta tu mente. ¿Dónde? En tu casa. El paraíso está allí, depende de tú. Está en tus manos. La fuerza mental. Él y yo, hoy, ¿quién está realmente en el Parlamento discutiendo para cambiar las leyes para que todos los otros niños tengan acceso a la educación en Ghana? Y al menos yo no lo estoy haciendo. Yo estoy aquí hablando contigo. Pero ¿quién está a la puerta del Parlamento para hacerlo? Él. ¿Y cómo lo ha hecho? Mediante la educación. Cuando digo que la solución está en el origen, lo que refiero es concretamente esto, que no son teorías, son hechos. No es que, mira, este niño ha soñado que el mundo va a cambiar haciendo esto, no, hechos demostrables. Eso es lo que refiero. Pero los problemas del mundo hay muchísimas. Y yo no tengo ninguna intención de cambiar el mundo. No tengo ningún interés.
Pero el pedacito que me toca, esta sí que puede hacer algo. ¿Y dónde focalizo? No sé si me he explicado. Los problemas del mundo, hay tantas. Pero si te focalizas en lo que tú sabes hacer, lo que tú entiendes, lo vas a hacer 10 veces mejor y lo vas a cambiar. Y ese trocito del planeta que has cambiado se juntará con lo que ella ha cambiado, con lo que ella está cambiando, con lo que él ha cambiado. Así lograremos. Perdona, no sé si me he puesto demasiados ejemplos, no sé si he acabado entendiendo. ¿Sí? Gracias. Quedan 5 minutos. ¿Os parece que a lo mejor hagamos 3 preguntas juntas, seguidas, ¿no? Pues digo, para no quitar voz. Vamos al otro lado, que están justo Luisa, Carlos y Guillermo. Perdone, no conozco el orden. Luego, de todas maneras, podéis aprovechar para comprar el libro de Usman, hablar con él y que os lo firme. Nosotros nos vamos a quedar, Lucía y Daniel se van a quedar por aquí también. Las 3 seguidas, porfa. Guillermo, Carlos, Luisa. Hola, buenas. Rápidamente, lo primero, gracias a los 3. Si me permitís, voy a hacer una pregunta más individual y es, Daniel, has dicho que pues la clave del... No te rías. La clave del éxito ha sido el dar... O sea, yo lo que has dicho de que nos damos, lo entiendo más como la clave del éxito de esta universidad y no tanto como el motivo por el que empezó. Entonces, ¿por qué no me explico que un grupo de chavales del montón, que no dudo que lo fuerais, ante la posibilidad del fracaso, que era muy probable, pues decidieseis iniciar esta universidad? Entonces, ¿cuál fue el verdadero motor, la verdadera misión a lo que os sentíais llamados a realizar y que por eso creasteis la universidad? Carlos. Hola, buenos días, soy Carlos de Sevilla y de tercero de la ELU. Y a colación de lo que ha dicho Usman, pero que puede ser respondido por cualquiera de los 3, vuelvo al tema de la curiosidad, ¿no? Y que a los 9 años, cuando yo probablemente estaba pensando en cualquier cosa menos en eso, pues Usman se sintió llamado a salir de su pueblo, ¿no? Movido por la curiosidad y entendido como eso que se ha comentado como algo que se os ha dado y que creo que aquí compartimos todo, que es la curiosidad. En vuestro papel como educadores, en el día a día, de la forma más práctica posible, ¿cómo os encargáis de transmitir ese asombro a los demás? Gracias. Bueno, perdón por el tiempo, yo me llamo Luisa, esto se oye, ¿no? Bueno, me llamo Luisa, soy también de tercero de la ELU, y bueno, en verdad no iba a preguntar nada, pero voy a preguntar, pero quería, bueno, agradeceros a los 3 estar aquí, y a Usman porque, bueno, yo, una amiga acompañante guía, ella siempre me decía que ella pedía que el corazón no se le acostumbrase, ¿no? Con todas estas historias ella está muy vinculada, yo me vinculo también, y ella decía que quería que cada vez que escuchase las historias su corazón no se acostumbrase. Y yo me sumé a su petición en aquel momento y al escucharle me reafirmo, ¿no? En que ojalá el corazón no se me acostumbre nunca, ¿no? Porque nos ha dejado tocar su vida y yo siento que también me toca a mí, ¿no? Y dejando eso aparte, siento que se ha planteado aquí, ¿no? Se plantean como una serie de preguntas sobre la educación, sobre a quién se le da, ¿no? Sobre el rumbo. Y entre los 3, a través de su vida, ¿no? De alguna forma responde. No sé quién decía que la vida es respuesta. Y entonces a mí me salía preguntar, ¿no? En todo esto de la educación como esperanza, si la educación de hoy en día nos permite a los jóvenes, ya independiente de la edad, ¿no? Si sales de la escuela, no sé qué, ¿no? Si la educación nos permite responder, ¿no? Que nuestra vida sea respuesta, o si la educación es esperanza en el sentido de que hoy en día la educación de ahora no te permite responder. No sé si me explico.
sea, si la educación garantiza que las personas sepan responder. Con libertad, cada uno puede responder a lo que quiera, pero yo creo que son, o sea, que están bastante dirigidas en realidad, ¿no? Guillermo para Daniel, Carlos para Usman y Luisa para los tres, pero a lo mejor por cercanía quizá de esperanza en el aula, a lo mejor puede responder Lucía, ¿no? ¿Os parece? ¿Por ese orden? Sí. Pues no sé si te he entendido muy bien, porque eres dificilito para entenderte, pero efectivamente el motor de, o sea, el querer darnos o el descubrir que en darnos no nos estamos equivocando es parte de lo que te alimenta para ponerte en marcha, pero efectivamente las claves del éxito de cuando una cosa sucede bien, pues es muy difícil explicarlas. Yo no sé explicar porque lo que estoy seguro, y es verdad, ya fuera de la broma, es la desproporción de lo que éramos y lo que teníamos con lo que ha sucedido. Lo cual demuestra que no depende para que ocurran cosas que de verdad merezcan la pena, sean grandes o pequeñas, no depende de nuestra brillantez y de nuestro tal, sino a veces simplemente de creer en ello y de nuestro empeño. Y por otro lado, lo que buscábamos, o sea, el motor era transformar vidas concretas. O sea, era lo que estamos diciendo aquí, que a través de la educación a la gente le pasara algo que nosotros pensábamos que elevaba de quilates el tesoro de su vida, el de la nuestra y el de al que nos dirigiéramos. O sea, algo tan sencillo como luego se podrá formular, mejorar el mundo, mejorar la sociedad, hacer algo por, ¿no? de ese mundo mejor que queremos vivir, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurre decirte esto porque mucho más, de las causas de por qué esto ha devenido como ha devenido, pues es difícil de decir. Concurren circunstancias, uno se pone a tiro y de repente pues suceden, y suceden bien. Y Dios bendice y esto es lo que pasa. Y luego, por otro lado, la búsqueda concreta, que no sé hasta qué punto la teníamos súper formulada o súper tal, lo que sí sabíamos es que queríamos hacer el bien, no sé, o sea, utilizar nuestras vidas bien, ¿no? Y para eso el vehículo era darnos, o sea, decir, bueno, pues para esto tenemos que hacer, en vez de otras cosas distintas que a lo mejor nos habría llevado o a ganar más dinero en la vida, o a tener más amigos, o a tener otro tipo de diversiones que no lo sé a qué nos hubiera llevado, pero queremos dedicar una parte importante de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro empeño a esto, ¿no? Y luego, solo porque podéis responder eso, pero respondiendo a Luisa, yo creo que la educación puede, si es verdadera educación, si no es instrucción o paquetización de un producto que me prepara pues, para el oficio, para la vida profesional o para ganarme tal, si no se concibe como algo instrumental o solo instrumental, sino la educación se concibe como ese ámbito donde las personas pueden crecer y pueden desplegarse y pueden ser personas en sociedad y en comunidad, pues se puede. Lo que pasa es que venimos seguramente de un deterioro del manejo y del concepto de la educación y tal, que habrá que romper, o que hay que intentar romper, y que algunas instituciones estamos peleando, estamos intentando vivirlo de otra manera, al margen de que las leyes, la cultura, la costumbre y tal te lleven a... Pero fíjate, solo por decir una cosa del mundo, que creo que está pasando en el mundo, y es que la educación durante muchos años, particularmente la universitaria, ha respondido a lo que creía que la sociedad le pedía. Y como durante muchos años, estamos hablando de decenios, quizás siglos, si consideramos que tenemos un modelo napoleónico de universidad y tal, la universidad creía que la sociedad lo que le demandaba era gente preparada para los oficios y para la maquinaria de producción-consumo y tal y cual, pues se ha volcado en preparar eso y en preparar gente muy específica, muy técnica, muy tal, y muy... ¿no? Ahora lo que sucede es que cada vez más voces desde la sociedad, estoy hablando de los directores de recursos humanos, de los presidentes de empresas, de la gente que contrata y tal, dice, vale, mándame gente preparadita técnicamente y con idiomas y tal, pero
Yo quiero gente más cuajada, o gente con valores, o gente que es capaz de construir algo vital que tenga riqueza entre los equipos y con las personas, y que mire de otra manera, que escuche de otra manera, que perdone de otra manera. Pues esto nos lo empiezan a decir. Entonces eso es el principal motor, porque al final tú te debes a quien crees que está satisfaciendo, que es el de fuera. No es fácil que una institución tenga la personalidad como decir, aunque tú me estás pidiendo esto, pero no necesitas esto, tú necesitas personas de una pieza. Que esto es lo que tendría que haber dicho la universidad si hubiera sido independiente, potente y hubiera mantenido su espíritu. Pero sea como fuera, el mundo y la sociedad se va a arreglar para ir pidiéndonos lo que tenemos que dar. Bien, yo, Elisa, creo que lo que no he entendido mal, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que reconocer es que el único permanente es el cambio en sí mismo. Todo cambia, todo varía. Y creo que hemos tenido la gran suerte, la fortuna de estar viviendo una etapa de la humanidad. Nunca había sido tan potente, tan fácil y con tanta riqueza en toda la historia de la humanidad. Hoy tenemos acceso a una universidad, a una educación. Se puede criticar, seguro que tiene cosas que no funcionan, pero es que es una auténtica oportunidad que tenemos hoy para poder tener acceso a todos esos conocimientos que tenemos. De hecho, me acuerdo que el otro día estuvo en la facultad de telecomunicaciones y es que los propios profesores reconocían que los alumnos de hoy salís muchísimo más preparados. Muchísimo más preparados, porque claro, hoy en día tú tienes acceso a Internet. Si de verdad quieres, puedes hacer un máster en Harvard desde tu habitación. Nunca habíamos tenido acceso a eso. Es una auténtica oportunidad. Seguro que hay cosas que mejorar, por supuesto. Pero yo creo que si hay algo que puedo decir al respecto a esto, es que hay que entender que no es suficiente con ser un genio. Hay que tener el valor para tocar los corazones de otras personas. Eso sí que lo creo sin duda. Somos los más brillantes. Estamos en una sociedad que ya no sirve únicamente la excelencia. Hay que tener algo más. Pero eso no es suficiente motivo para criticar que el sistema educativo está hecha no sé qué tal. Es que tenemos lo mejor. Se puede mejorar, por supuesto. Porque todo cambia, todo varía. El minuto que pasó ayer ya no volverá nunca más. Todo cambia. Así que, en mi humilde opinión, me gustaría que agradecieras un poco, bueno, seguro que lo agradeces y lo aplicas, pero que tenemos el mejor sistema educativo, que se puede ir trabajar, se puede ir mejorando, por supuesto, pero tenemos la suerte de tener una educación excelente y, para mí, mejorable, por supuesto, pero tenemos lo mejor. Y Carlos, que ya no me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Cómo haces para educar? El asombro. El asombro. Ah. La curiosidad. Yo sí que es cierto que yo creo que la curiosidad fue el motor, por supuesto, y si no tenemos ganas de saber, descubrir, no tenemos curiosidad, la verdad es que obviamente no estaréis aquí, ni mucho menos. Estáis aquí porque tenéis esta curiosidad, algo que quieres saber, por eso aplicaste a la ELU, por eso te levantas, aunque hayas ido a dormir a las 6 de la mañana, te haces el esfuerzo para estar aquí. Y, perdona que... Eso es lo que me han dicho que ayer salisteis, que esto supone un esfuerzo extra para poder aguantarme o aguantarnos aquí a esta mañana, ¿no? Y yo creo que esta curiosidad, obviamente ya lo tenéis integrado y cada uno de vosotros tenéis vuestra razón, lo que os hace despertar cada mañana con ilusión, con ganas de ir a la universidad. Y creo que es muy importante que como profesores es necesario saber cómo sembrar o mantener este fuego quemando constantemente, porque si un alumno o un trabajador en cualquier sector
no tiene este espíritu de curioso, de avanzar, dar un pasito más, la verdad es que estamos un poco perdidos. Yo no, ya te digo, repito, al menos en mi experiencia personal, aún me acuerdo que siendo el más pequeño del grupo, tenía 12, 13 años, pero pensaba, daba un paso más, o si me quedaba con el paso anterior, lo único que veía eran mis compañeros y cuerpos sin vida. Por lo tanto, había que hacer cualquier esfuerzo para dar este pasito más. Pero esto fue la curiosidad que me llevó a esto. Por lo tanto, cuando llega aquel momento, solamente es el esfuerzo de pensar, da igual el esfuerzo que me queda, pero me tengo que dar este paso más. Y después de esto, y cada uno de esos pasos es lo que nos lleva a lograr, a descubrir, a llegar donde queremos llegar. Y yo creo que esta curiosidad ya lo tenéis, pero sí que hay que reconocer, porque muchas veces lo damos por hecho y no valoramos, pero yo creo que ya tenéis toda esta curiosidad, solo tenéis que ser conscientes de ello y trabajarlo cada minuto, recordarlo cada minuto, cada día, para poder seguir a cumplir vuestros sueños. Pero ya lo tenéis. Sí, sobre el asombro, Carlos, a mí se me ocurría, pues como primero conocer al alumno, para partir de ahí buscar cosas que le puedan asombrar y como poder expandir sus límites, que a veces nos pensamos que tienen que ser cosas súper complejas, pero yo me acuerdo de dar una clase sobre Excel y con las funciones más básicas de Excel escuchar en el aula, ¡wow! Esto, el color he cambiado, esto lo puedo hacer. Entonces, es conocer qué les asombra y algo fundamental es cómo puedo crear esos momentos en la mayor parte de las clases, esos momentos de ¡wow! Esto. Y luego, sobre la educación, y si nos permite responder, pues lo que decía Daniel, que la verdadera educación nos permite responder, y la educación no solo es en el aula, sino también es con la familia, me educan mis amistades, me educa la sociedad, la cultura. Entonces, ¿cómo hacemos que la educación en el sentido más amplio nos permita responder y que no dependa de que el profesor de turno sea muy bueno o le preocupe mucho, ¿no? Como qué mecanismos tenemos que crear para que eso se dé siempre. Nos hemos pasado, Daniel al principio decía, pero hasta las 12 seguro, son y 12. Digo simplemente para que nos hagamos conscientes, que yo creo que hablo en nombre de todos, que estamos conmovidos, ¿no? Conmovidos no solo en el aspecto sensible o emotivo, que también, sino en el sentido literal, conmovidos, o sea que escuchar algo que es verdadero y que nos corresponde nos mueve, ¿no? Muchísimas gracias de verdad, y no me digo más, un aplauso.